no solo platicar contigo, sino aprender de todo lo que tú traes dentro de ti es muy importante. Muy buenos días. Muy buenos días, Adriana. El placer es mío y un honor además compartir el foro contigo y hablar para la gente que te escucha, que te tiene tanto cariño. De verdad es un placer estar aquí también. Yo quisiera que iniciáramos preguntándonos, Eduardo, como que la pregunta obligada es ¿cómo lograr este equilibrio de mi cuerpo, de mi mente, de mi espíritu? Porque pareciera que en el siglo XXI o el mundo nos volvimos locos o no estamos encontrando los remansos de paz que necesitamos para tener esa calma espiritual, para que nuestro cuerpo funcione de manera correcta. Bueno, la vida nos guía, como individuos y también como especie. Nosotros como individuos pasamos por un proceso de inmadurez, por un proceso de adolescencia, por un proceso eventualmente de madurez. Y yo pienso que a nivel especie, el ser humano está viviendo su momento de adolescencia. Y si lo sobrevivimos, que yo tengo plena confianza en que así será. Yo espero que también. Vamos a alcanzar una madurez a través de la cual todas nuestras acciones tiendan a ser constructivas. Y yo creo que ahí está el secreto de la felicidad, de la salud y del equilibrio. Buscar ser una fuerza constructiva en todos los aspectos de la vida. Fíjate que acabas de decir un punto clave en el proceso de la vida. Ser una fuerza constructiva en medio de un país que pareciera que nos estamos destruyendo. Qué irónico resulta que abres o ves las noticias y bueno, yo la verdad he dejado de verlas. Claro. La verdad creo que es más toxina de lo que necesito, así que dices, las verdaderas noticias te enteras de ellas en la calle, claro. Así que no necesito estar viendo todo ese nivel. Es mejor ser actores que espectadores. Definitivamente. Pero la pregunta que yo te haría, ¿qué nos está pasando como México, como individuos? ¿Por qué hemos perdido ese equilibrio? Estoy de acuerdo contigo, yo siento lo mismo, que somos una humanidad pues intentando, yo la siento como intentando llegar a la adolescencia, o sea, muy infantil en muchas cosas, sí. Muy centrada en las cosas materiales, cuando son efímeras, cuando no tienen trascendencia, son juguetitos. Sí. Es como el niño que se enamora de su sonaja y cree que es el juguete más maravilloso del mundo. Y pues tú dices, bueno, es una sonaja. Imagínate un adulto jugando con una sonaja, pues se ve desfasado, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué vamos perdiendo ese equilibrio? Bueno, hay una cosa muy importante que nos estamos replanteando el día de hoy en Occidente. Y es algo que nunca nos enseñaron, que es mirar hacia adentro, conectar con nosotros mismos, integrar la mente, el cuerpo y las emociones, buscando el equilibrio entre esos tres componentes que son los que nos definen como seres humanos, ¿no? Nosotros en Chinen Chikung consideramos que la evolución de algo más elevado, de algo más etéreo, como lo es el espíritu, puede ser el alma, es el resultado del buen trabajo que hacemos en esta vida con los aspectos que nos componen como seres humanos, que son el cuerpo, la mente y las emociones. Y en Occidente no estamos entrenados para manejarlos. En Occidente nos enseñan a hacer cuentas, y nos enseñan a hablar, y nos enseñan a escribir, y nos enseñan a leer, y nos enseñan a competir, y nos enseñan a tener, y a obtener, y a comprar, y a una serie de cosas, a sacrificar, pero no nos enseñan a trabajar con nuestro cuerpo, a relacionarnos con nuestro cuerpo de una manera respetuosa, de una manera sana, de una manera constructiva, como dije antes. No nos enseñan a trabajar con nuestras emociones de una manera fortalecedora. Se utilizan las emociones como mecanismos de control desde la casa, ¿no? Los padres con los hijos, a través de la culpa, a través del miedo, a través de tantas cosas con las que se pretende controlar y guiar a los hijos, pero no se nos enseña a ser felices, no se nos enseña a manejar las emociones para poder ser libres, no se nos enseña a manejar las emociones para ser de verdadero servicio. Y lo mismo pasa con la mente, ¿no? La mente se enfoca en el aspecto académico, principalmente en el aspecto profesional, y no se enfoca la mente como un elemento indispensable para alcanzar la meta más elevada de todas, las que tenemos como seres humanos, que es conocernos a nosotros mismos. Carl Sagan decía,
somos una forma en la que el cosmos se conoce a sí mismo, porque somos el cosmos, somos el universo, somos polvo de estrellas, ¿no? Y nada nos da en la vida más satisfacción que el crecer, el ser esta fuerza constructiva a través de la cual el universo se conoce a sí mismo. Como tú sabes, yo estuve muchos años enfermo, yo estuve tumbado en una cama durante años solo, luchando pues entre la vida y la muerte. Y en esa circunstancia en la que mi realidad económica era nefasta, mi realidad en cuanto a salud del cuerpo físico era nefasta, emocionalmente tenía trabajo que hacer, mentalmente tenía trabajo que hacer, pues en esa circunstancia yo encontré una plenitud muy grande cuando me di cuenta que lo más importante en la vida es crecer, es conocerse a sí mismo, es perdonar, es crecer en amor, en conciencia, hasta donde te dan tus posibilidades. Y cuando tú aceptas tu realidad y empiezas a trabajar diligentemente, dando los pasitos que puedes dar con tus capacidades, empiezas a experimentar un nivel de plenitud inmediato que te permite llegar a lograr cosas muy grandes. Nos vamos a ir a corte y ahorita regresamos. El tema el día de hoy, cómo cultivar el equilibrio del cuerpo, mente y emociones. Nos acompaña el profesor Eduardo García Osegueda, director académico de Fuerza Integral. Continuamos, Adriana. Eduardo, nos ibas a hablar precisamente de por qué perdemos el equilibrio. ¿Cuál es ese círculo tóxico que pareciera que pues los occidentales tenemos muy marcado a diferencia de los orientales? Así es. Bueno, antes que eso yo quisiera ponerme de acuerdo con las personas que nos escuchan en cuanto a el objetivo principal de estar aquí, porque eso nos va a ayudar a entender mucho qué es lo que pasa cuando venimos a la vida. Yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo. Nosotros partimos de una fuente de pureza, una fuente de la más alta calidad, y nuestro objetivo de vida es volver a ella, pero con nuestro propio impulso. Todo lo pequeño es igual a lo grande, porque todo lo grande está construido a través de lo pequeño. La vida es como el acto en el que el niño aprende a caminar. El niño parte de su madre y es una necesidad de todos y una búsqueda de todos poder volver a nuestra madre, a los brazos que nos extiende frente a nosotros, pero ahora a través de nuestros propios pasos. La vida es ese acto replicado en muchas formas, de maneras más complejas y más grandes. La madre también puede ser Dios, la madre puede ser el universo, la fuente original, como queramos llamarle. Y en la vida nosotros experimentamos plenitud cuando estamos cumpliendo con ese objetivo, volver a lo más puro, a lo más grande de nuestra propia naturaleza, a través de nuestra propia madurez, a través de nuestro propio crecimiento, a través de nuestro propio impulso. Pero todo lo sutil es igual a lo tangible también, porque todo lo tangible es el resultado de la organización de lo sutil. Y así como existe la fuerza de gravedad en lo tangible, también existe la fuerza de gravedad en lo sutil. Nosotros, si no trabajamos, tendemos a ir hacia abajo, tendemos a caer. Claro. En lo físico, en lo emocional y en lo mental funciona de la misma forma. Cuando no hay trabajo, no crecemos, no avanzamos, no construimos, no nos acercamos del punto A al punto B. Tendemos a quedarnos en el punto A y nada nos puede generar más dolor y más insatisfacción que el no avanzar, cuando la naturaleza de la vida es el movimiento hacia un mejor ser y un mejor estar. Entonces te voy a decir qué pasa. Nosotros nacemos con ciertos sentidos primitivos y una necesidad de evolucionar. Y ahí es donde está el mérito. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el único método, la única forma de evolucionar es a través del trabajo. Y ese es el significado de la palabra Kong. Tú sabes que, bueno, yo traje de China esta ciencia tan importante que es el Chinen Chi Kong. Y ese Kong, ese término, significa, es un concepto chino que quiere decir el trabajo que se realiza con lo mejor de nuestro corazón, buscando la más alta excelencia y que implica el más trascendente mérito. Entonces, solo a través otra vez, porque eso está padrísimo, pero otra vez. El trabajo o el esfuerzo que hacemos con todo lo mejor de nuestro corazón,
buscando el más alto nivel de excelencia a través del cultivo del más trascendente mérito. Este concepto implica que sólo a través de una vida de lucha, de esfuerzo, de alta calidad, podemos lograr plenitud y objetivos de alta calidad. Entonces, para eso necesitamos métodos, necesitamos formas, como te decía antes del corte, de relacionarnos con nuestro cuerpo saludablemente, de relacionarnos con nuestras emociones saludablemente, de relacionarnos con nuestra mente saludablemente. Cuando nosotros estamos en la vida desde muy pequeñitos, esto es desde que somos bebés, y experimentamos alguna forma de dolor, o frustración, o abandono, o enojo, o tristeza, o miedo, cualquier cosa que nos genere incomodidad, la tendencia primitiva es a fragmentarnos, a desintegrarnos. El cuerpo está experimentando estas emociones a través de procesos químicos, la mente dice, a mí esto no me gusta, y entonces la mente se va, se escapa literalmente del cuerpo, abandonamos nuestro cuerpo con nuestra atención la mandamos a otro lado. Cuando eso ocurre, el cuerpo entra en una profunda tristeza, se siente solo, se siente desamparado. Entonces, si nosotros no entramos a ejercer nuestro papel co-creativo, nuestro papel evolutivo en ese momento, entramos a lo que te decía en el corte, ese círculo vicioso en el que la mayoría de la gente se queda. Esto es, me siento mal, me abandono. Como me abandono, me siento peor. Como me siento peor, me abandono más. Y entonces, esto lo replicamos a través de la vida, haciéndolo cada vez más patológico y más grave. Nos vamos quedando más vacíos, nos vamos quedando más solos, nos volvemos mayores consumidores de lo externo y menos atentos de lo interno. Y esa es una de las causas más importantes por las que no conectamos con el amor, por las que no conectamos con la compasión, por las que no conectamos con los demás, porque no conectamos con nosotros mismos. Tienes tanto de razón. Fíjate, yo quisiera compartirles a mis radioescuchas preciosos que ahorita que hablas de cómo conectarnos con ese cuerpo, mente y espíritu. En la maestría de desarrollo humano, que bueno, en mi vida fue un parteaguas, porque la maestría de desarrollo humano te centra en tu ser. Uh-huh. Y una de las cosas que yo veo ahora que he estado trabajando con adolescentes, con jóvenes, y que estoy muy conectada con los jóvenes ahorita, yo veo una total división entre su mente, su cuerpo y sus emociones. Pareciera que son tres cosas. Sí. No hay una continuidad, no hay una coherencia, no hay una congruencia. Desde mi muy particular punto de vista, y quiero hablarlo para que los papás presten atención a lo que voy a decir, los padres no están dedicando tiempo a formar para que el niño conecte con lo que le está pasando. Vemos a nuestro hijo enojado, entonces como no me quiero emborcar y como estoy acelerada, entonces no me detengo a decir, hijo, siéntate, ¿qué te pasa? Entonces, el occidente, una de las cosas que yo aprendí en la maestría es que nosotros los occidentales estamos totalmente, Eduardo, desconectados de nuestras emociones. Es más, nos asustan las emociones. Claro. Y cuando tú no sabes manejar lo que estás sintiendo, te disparas. Uh-huh. Entonces no sabes ni cuándo te tienes que parar, no sabes ni cuándo tienes que decir basta, uh-huh, porque a las emociones hay que ponerle un basta, ya hasta aquí, ya, no más. Uh-huh. Y en ese sentido, estamos totalmente en pañales. Una de las cosas que yo aprendí, fíjate, a propósito de la maestría de desarrollo humano, con la maestra Rosa Larios, que le mando mi cariño, mi admiración, una mujer que pese al cáncer sigue chambeando. Ella misma dice, hace 25 años me debía haber muerto y sigo jalando, ¿no? Entonces, y sigue jalando por lo mismo, ¿no? Por esa gran capacidad que tiene de amar y de dar. Pero yo quisiera decirles a los radioescuchas que ahorita me están poniendo atención. Hágase consciente de qué está sintiendo. En este momento, si va en su carro, si va en el camión, a ver, ¿está enojado? ¿Tiene hambre? ¿Se levantó molesto? ¿Tiene sueño? Pareciera que andamos en el automático, Eduardo. ¿Y qué nos pasa? Esta sería la siguiente pregunta. ¿Qué nos pasa cuando nosotros, así lo decía Carlos, mi profesor, uno de los maestros que más me confrontó, ¿qué nos pasa cuando nosotros estamos constantemente en el automático? En vez de en el estándar, o sea, sentir las velocidades. Nos vamos a ir, creo que a corte, Mayrita, regresamos para contestar la pregunta. Estamos platicando con el profesor Eduardo García Ocegueda, director académico de Fuerza Integral, cómo cultivar el equilibrio del cuerpo, mente y emociones. Continuamos, Adriana.
Eduardo, nos estabas diciendo precisamente, nos quedamos en por qué nos da tanto miedo conectarnos, y definitivamente es un proceso y es un trabajo intenso. Pero tú hablabas de que nos ibas a decir ese círculo tóxico que nosotros tenemos y que nos impide estar conectados con lo mejor de nosotros. Claro. Bueno, pues ya lo expliqué, ¿no? Entramos en dolor, entonces nuestra atención nos abandona, eso nos hace entrar en más tristeza y entonces nos abandonamos más. Y la única manera de romper los ciclos viciosos, pues es asumiendo nuestro papel, como te decía antes, como co-creadores, asumiendo nuestro papel evolutivo, armándonos de esos dones y esos talentos con los que todos los seres humanos venimos al mundo, el talento de experimentar y de ejercer el valor, el coraje, la fuerza, el amor, todas las emociones que llamamos destructivas o molestas o negativas tienen su contraparte constructiva, positiva y agradable, ¿no? Entonces, no hay grandes secretos. La vida es bastante sencilla cuando la aprendemos a leer. Nosotros venimos equipados con brújulas extraordinarias para poder guiar nuestro rumbo. Todo lo que se siente bien, realmente bien, es el camino a seguir. Pero aquí es donde no debemos caer en la ilusión. Lo que se siente bien para el cuerpo, pero que no construye en las emociones y en la mente, no te lleva a la felicidad verdadera. Claro. Lo que se siente bien en la mente, pero que no es saludable ni para el cuerpo ni para las emociones, no te lleva a la felicidad verdadera. Y lo que se siente bien emocionalmente, pero que no es saludable y evolutivo para el cuerpo y para la mente, entonces no te lleva a la felicidad verdadera. Entonces hablamos de lo que se llama Chinen Chikung. Yo les dije hace rato lo que quería decir Gong. Ahora les voy a decir lo que quiere decir Chinen, que es algo, a mí me parece bellísimo. Chi, primera parte del nombre de esta ciencia que viene de China, implica sabiduría. Y Nen implica talento. Chinen es un concepto chino que nos habla del talento natural que tenemos todos los seres humanos de despertar nuestra sabiduría. Hay un proverbio chino maravilloso que dice: todas las mujeres y todos los hombres son sabios, solo que unos antes y los otros después. Y cuando hablamos de sabiduría tenemos que aclarar algo muy importante, Adriana. En Occidente tendemos a pensar que la sabiduría es una habilidad de la mente. Confundimos la sabiduría con la inteligencia e incluso con la genialidad. Pensamos que la sabiduría se aprende leyendo libros, se aprende adquiriendo conocimiento, y no. La sabiduría está en función, es una habilidad que tenemos los seres humanos que está en función de nuestra capacidad de experimentar felicidad y plenitud, y no está en la mente, está en los tres aspectos que nos conforman como seres humanos, en el desarrollo equilibrado de esos tres aspectos: nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. La sabiduría no se aprende, sino que se despierta, y se despierta aprendiendo a escucharnos, trayendo nuestra atención de regreso a nosotros mismos, teniendo el valor de mirar hacia adentro y dándonos cuenta, como te decía en el corte, de que cuesta mucho trabajo vivir en dolor, vivir en angustia, vivir en frustración, vivir en la ilusión, en la ignorancia, en la fantasía. Cuesta mucho trabajo. Pensamos que eso es más fácil, pero no. Todos los días, cuando nosotros decidimos no ver qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que nos está pasando, gastamos una enorme cantidad de fuerza en tratar de sobrevivir. Si nosotros utilizáramos esa fuerza en asumir ese talento que tenemos de ser sabios, en recoger nuestra atención hacia adentro y empezar a ver qué es lo que está pasando con nosotros mismos, cuáles son las cosas que verdaderamente nos hacen crecer y cuáles no, cuáles son las cosas que verdaderamente nos hacen experimentar plenitud y cuáles no, estaríamos utilizando la misma fuerza, pero de maneras mucho más fértiles. Fíjate que tienes tanto de razón, hablando de sabiduría. En el I Ching, que es el libro más antiguo de la China, a lo mejor tú ya lo leíste, pero es uno de los libros, es un libro poético, es un libro sapiensal. Hay un texto, bueno, es un libro así de gordo como la Biblia, pero hay un texto que en lo personal a mí me enriquece mucho, que dice lo siguiente:
el hombre sabio despierta la riqueza de su interior. El necio la deja dormida. Así es. Y la Biblia ahí tiene un texto, la Biblia es después, el I Ching es más antiguo que la Biblia, y la Biblia te dice, con sabiduría se construye una casa, con inteligencia se consolida y con conocimientos se llenan las habitaciones de objetos valiosos y confortables. Y cuando la Biblia habla de sabiduría, en el libro de Eclesiastés o en el libro de Sabidurías, habla de que sabiduría es el conocimiento de Dios. Y cuando tú dices, bueno, entonces voy a estudiar teología, no. Con el conocimiento de Dios, fíjese, Dios es amor. Usted quiere conocer plenamente a Dios, empiece a amar. Y entonces lo conocerá. Claro. Esa es sabiduría. Claro. Vivir la profunda experiencia de Dios. Y como Dios es amor, es vivir la profunda experiencia del amor. Y en ese sentido, pareciera que el mundo del siglo XXI está desconectado. Mira, a mí algo que me gustaría que nos compartieras, Eduardo, es ¿qué nos pasa cuando estamos verdaderamente desconectados con eso que nos está pasando? Huimos de sentir. Y luego tenemos tanta carencia de sentir que entonces caemos en actitudes terribles, porque es increíble. Los chavos de hoy, o sea, se acaban de conocer y acaban en el acostón. Y a lo mejor ni les interesa eso, solo quieren sentir. Su necesidad es impresionante porque no se conectan con el amor. Claro, los estímulos son cada vez más violentos. Lo mismo pasa. Porque quieren sentir más fuerte. Lo estás hablando acerca del sexo, pero lo mismo pasa con los sabores, lo mismo pasa con los sonidos, con la música, lo mismo pasa con los estímulos en general. Cada vez buscamos estímulos externos más fuertes porque nos cuesta más trabajo conectar con nuestro interior. La vida es muy rica y nos basta tan poco para experimentar plenitud, pero no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa lo que te estaba diciendo, ¿no? Que caemos en un círculo vicioso en el que en Occidente principalmente hemos sido entrenados a lo largo de generaciones a mirar hacia afuera, a buscar hacia afuera la respuesta a nuestras preguntas, la satisfacción a nuestras necesidades, la buscamos en lo externo. Y ese es el paradigma más erróneo de Occidente. Nosotros tenemos que aprender a mirar hacia adentro, a buscar los sabores, a buscar los estímulos internos. Esos son los que a fin de cuentas más importan. Si nosotros nos levantamos todos los días y nos preguntamos, ¿qué es lo que puedo hacer hoy para experimentar más felicidad? Si estamos pensando en qué comprarnos, en a quién llamarle, en qué hacer en el día que tenga una relación solo con lo externo, estamos equivocados. Nuestros logros más importantes no son en lo laboral, ni son en lo académico, ni son en lo económico. Nuestros logros más importantes son los que tenemos dentro de nosotros. ¿Qué puedo hacer hoy para perdonar? ¿Qué puedo hacer hoy para ser más libre? ¿Qué puedo hacer hoy para mantener mayor equilibrio y mayor plenitud, sin importar lo que pase afuera? Eso es lo que nos hace crecer. Y eso es lo que hace que lo de afuera poco a poco vaya cambiando también y siendo más amable. Bueno, de hecho, hay unas palabras hermosas de Lao Tse que dice lo siguiente: si quieres cambiar tu mundo exterior, primero tienes que cambiar tu mundo interior. Así es. Y continúa diciendo, en el momento que cambias tu mundo interior, el reflejo de tu mundo exterior es el reflejo de tu mundo interior. O sea, claro. ¿Qué quiere decir en palabras de a centavo y con manzanitas? Fíjese bien. Pregúntese lo siguiente, querido radioescucha. ¿Qué le alienta en la vida? ¿Qué le gusta? ¿Qué disfruta a plenitud? ¿Qué lo hace vibrar? Su mente, su cuerpo, su ser. ¿Qué le despierta una sonrisa? ¿Qué le despierta dolor? Hay dos emociones que son muy fuertes que tenemos que trabajar en lo largo de la vida. El ser humano busca tener todo el placer posible y alejarse de todo el dolor posible. ¿Estás de acuerdo, Eduardo? Sí. Y en ese alejarme del dolor y llegar al amor o al placer, estamos en esa búsqueda. Pero ahorita yo creo que el siglo XXI se está caracterizando porque pareciera que estamos como zombies. O sea, no queremos tocar ni el dolor
y nos vamos a los excesos en el placer al grado que terminamos sin sentir porque Claro. me pierdo. Claro. ¿Qué podemos hacer para no perder esa brújula? Primero, entender que debemos estar integrados, que somos seres integrados por un cuerpo, una mente y unas emociones. Cuando buscamos placer en cualquiera de esos aspectos y ese placer no nos genera crecimiento en los otros dos, estamos en el camino equivocado. Yo puedo sentir mucho placer hoy drogándome. Uh-huh. Sin embargo, eso no está construyendo nada en mi cuerpo, ni está construyendo nada en mi mente. A lo mejor emocionalmente me separo de mi realidad y puedo experimentar un nivel de plenitud falso, se llama energía falsa, que nos lleva a la enfermedad, nos lleva a la dependencia. Cuando nosotros nos volvemos dependientes de algo, nos estamos debilitando. Ese es un parámetro también muy importante. Si para tú estar bien estás dependiendo cada vez más de cosas externas, te estás haciendo más débil, te estás intoxicando y estás lejos de alcanzar tu objetivo. Nos vamos a corte, Marita. El tema del día de hoy, cómo cultivar el equilibrio del cuerpo, mente y emociones. Nos acompaña el profesor Eduardo García Osegueda, director académico de Fuerza Integral. Eduardo, ¿cómo entrar al círculo virtuoso del equilibrio? Bueno, tú decías hace rato lo importante que es el amor, ¿no? Vivir el amor. Esencial es. Fíjate que el parámetro más importante en cualquier práctica evolutiva o espiritual es precisamente qué tanto estás creciendo en amor. Yo creo que en cualquiera de las religiones, en cualquiera de las tradiciones a través de las cuales el ser humano pretende alcanzar niveles evolutivos y niveles de presencia más bellos y más trascendentes, esa es la pregunta clave. Toda esa meditación que estás haciendo y todas esas oraciones, decisiones, sacrificios, acciones, todo lo que estás haciendo, te está despertando el amor, estás creciendo en amor. Esa es la pregunta clave, la más importante de todas. Pero el amor tiene también calidad. No se trata nada más de amar mucho, se trata de amar bien. Para que el amor crezca de manera fértil, tiene que estar sostenido por un cuerpo que pueda mantener tu vida para que el amor siga creciendo. En Qigong, en las tradiciones antiguas de Qigong, se hablaba de los inmortales, de las mujeres y hombres que vivían muchísimos años, más de lo normal, que cultivaban un cuerpo maravillosamente sano, aun cuando ancianos, para poder tocar niveles más profundos de amor y sabiduría. Entonces, estamos muy acostumbrados en Occidente a pensar que el amor es algo separado del cuerpo y que es algo separado de la mente, es nomás sentir y dar, y de pronto eso también nos lleva a un abandono de nosotros mismos que hace que el amor y el desarrollo del amor no sean fértiles. Para despertar más en amor, tenemos que empezar por buscar ese equilibrio que es el tema de nuestro programa, ¿no? El equilibrio entre el cuerpo, las emociones y sentimientos, entre los cuales se encuentra el amor, y la mente. Y necesitamos métodos, Adriana, porque no sabemos cómo se hace eso. Entonces, a mí me costó 30 años de enfermedad llegar al método que es hoy, pues no nada más lo que me salvó la vida, sino también lo que me ha transformado la vida, que es el Chinen Chikung. Y es un método en el que primero aprendes cómo relacionarte con tu cuerpo. Yo, cuando estaba enfermo, Adriana, siempre conecté mucho con el amor, desde muy chiquito. Pero, pues de pronto llega el momento en que cuando el cuerpo ya no puede seguir, pues si tú te acabas, el amor también se termina ahí, ¿no? Porque ya no estás. Al menos en la vida como la conocemos. Porque sigue el otro. Claro, pero ya no estamos en este plano haciendo todo lo que podríamos hacer y que tanta falta hace, ¿no? Para nosotros mismos y para los demás, tú sabes de qué estoy hablando. Claro. Entonces, yo me dediqué muchos años a crecer en amor y de pronto el cuerpo, pues, no lo traté bien. Y aunque yo, a pesar de estar enfermo, hice muchísimo ejercicio, muscularmente estaba muy fuerte,
pero inmunológicamente y en mis órganos no estaba bien. La frustración me llevaba a adoptar actitudes terriblemente tóxicas con mi cuerpo, y yo aplicaba el amor hacia los demás maravillosamente, pero hacia mi cuerpo, no. Hubieron momentos de desesperación en mi proceso de enfermedad en los que literalmente me agarré a golpes, ordenándole a mi cuerpo y exigiéndole que funcionara. ¿Cómo de que no puedes? ¿Y cómo de que no puedes? Y a golpes trataba de que funcionara. Era desesperante. Y uno de los veranos, porque yo luchaba contra la enfermedad y me mantenía funcional mientras pude, ¿no? Entonces estaba estudiando la carrera y llegó un momento en el que ya no podía más. Entonces uno de los veranos le dije a mi cuerpo, ¿cómo que no puedes? ¿Y cómo que no? Como maltratándolo, ¿no? Entonces todo el verano me dediqué a hacer deporte hasta no poder más, y bueno, lo que me pasó es que casi me muero. Entonces el siguiente verano dije, ok, ya vi que a la mala no va a responder, entonces vamos a la muy buena. ¿Qué sientes? ¿Sientes que no te puedes mover? Pues no te muevas. Y entonces estuve todo el verano tumbado en una cama sin moverme. Y yo creo que me fue peor. Me di cuenta que al cuerpo hay que tratarlo como se trata al hijo más amado. Si lo consientes demasiado, lo destrozas. Sí. Y si le exiges demasiado, también lo truenas. También. Tienes que encontrar el equilibrio en ese trato. Y nada me ha enseñado un equilibrio más profundo para tratar al cuerpo que la práctica del Chin en Chikung. Una práctica que se basa en el respeto. Primero, hacia ti mismo. Mientras no te tengas respeto hacia ti mismo, el respeto que puedas tener hacia lo demás es muy subjetivo y es muy infértil. Y lo mismo pasa con el amor. Entonces, en la práctica de Chin en Chikung tú empiezas por aprender a acomodar tu cuerpo. Físicamente, empieza a trabajar con la postura de tu cuerpo. Sin darte cuenta, cuando estás trabajando con la postura de tu cuerpo, estás trabajando también con la postura de tu mente y de tus emociones. La postura ante la vida. También. La postura ante la vida. De hecho, tú sabes, la primera práctica que aprendemos en Chin en Chikung se llama Su Chang Fa y quiere decir el método para organizar el campo. Este método se practica con 8 mnemotecnias, u 8 palabras, 8 frases, 8 lineamientos que te inducen, o a través de los cuales tú te induces a ti mismo, a 8 estados que en su conjunto forman lo que llamamos el estado de Chin en Chikung. Y la primera frase, o la primera mnemotecnia es Din Tien Li Di, se dice en chino. Din Tien Li Di quiere decir la cabeza toca el cielo, los pies firmes en la tierra. Y cuando tú escuchas eso, empiezas a revisar tu postura física, ¿no? Pero el término en chino, el idioma chino es un idioma lleno de conceptos más que de palabras. Claro. Din Tien Li Di literalmente significa la cabeza toca el cielo, los pies firmes en la tierra. Pero lo que significa ese concepto en chino es que tu actitud y tu voluntad son como de gigantes, son inamovibles. Es un estado, una postura física y una postura emocional y una postura mental a través de la cual entras en la conciencia de que si trabajas lo suficiente, de la manera adecuada, puedes lograr lo que sea que te propongas. Salvar la vida o alcanzar el éxito en tu vida, en lo familiar, en lo deportivo, en lo profesional, en lo académico o más trascendente aún, en el despertar de tu sabiduría. Y eso es lo que trabajamos cuando practicamos Chin en Chikung. Estamos trabajando con nuestro cuerpo completamente conectado con nuestras emociones y completamente conectado con nuestra mente. Mucha gente me pregunta si el Chin en Chikung es como la meditación o como el yoga o como el tai chi. No, es muy diferente, es una ciencia de vida realmente avalado como ciencia hoy por los especialistas más importantes en China y en otras partes del mundo. Y además déjame decir que entre lo que hemos podido investigar y que también lo viví, es de las ciencias más reconocidas que genera bienestar y salud a nivel mundial. Así es. Y gratis. Así Porque es. te cuesta practicarlo, claro, tomar el curso y luego practica. Claro, hay una inversión para poder practicar. adquirir el conocimiento, pero hecho, después no dependes de nadie. Pero de hecho en China es de los más practicados. Así es.
Así es. De los métodos que incluso se dan en las escuelas. Así Eso valdría la pena. En las escuelas, en las empresas, en las cárceles incluso. Ojalá fueras de la Secretaría de Educación, porque nuestros niños tenemos que irnos a corte. Mayrita, nos vamos a corte. Cómo cultivar el equilibrio del cuerpo y mente, de cuerpo, mente y emociones. Y nos acompaña el profesor Eduardo García Osegueda, director académico de Fuerza Integral. Continuamos. ¿Por qué es tan importante, Eduardo, la respiración? Pareciera que es algo que no tomamos muy en cuenta, como respiramos sin nosotros decirlo, bendito sea Dios que no depende de nuestra voluntad, si no nos moriríamos de asfixia. Pero ¿por qué es tan importante hacernos conscientes de la respiración? Bueno, fíjate que en los métodos antiguos de Qigong, las prácticas se basaban justamente en la respiración. Y el término Qi es un término, como casi todos los términos chinos, que quiere decir muchas cosas. Una de ellas es aire, la otra de ellas es voluntad. Nosotros en este método de Qigong específico, que como tú sabes, pues es el más reconocido a nivel mundial. Sí. Y avalado como ciencia, además. Curiosamente, no nos basamos en la respiración. Nosotros al practicar los métodos dejamos que la respiración fluya de manera completamente natural. Efectivamente, cuando nosotros experimentamos dolor en la vida, lo que hacemos es comprimir todos nuestros conductos sanguíneos, todos nuestros conductos nerviosos a través de la tensión de los músculos, y también comprimimos nuestros conductos respiratorios. Respiramos menos porque como no nos está gustando lo que está pasando, entonces queremos no vivir inconscientemente. Entonces limitamos nuestra respiración, limitamos nuestro flujo sanguíneo, limitamos nuestro impulso nervioso y también limitamos el flujo de nuestro chi. El chi, en Qigong, se entiende como la fuerza sustancia que forma todo en el universo. Todos estudiamos en la escuela que la materia, en cualquiera de sus tres estados, está formada por moléculas. Las moléculas están formadas por átomos, los átomos están formados por partículas subatómicas, y las partículas subatómicas las estamos estudiando. Pura. Claro, pues son las mismas partículas las que forman la energía que las que forman la materia. En China, en Qigong, se habla del chi como algo, como todo lo que existe en su estado más sutil, para ponerlo en otras palabras. En la Biblia sería el aliento de vida. Y no solo de vida, ¿no? Porque las cosas también están hechas de chi, ¿no? Claro, los cuerpos inertes también están hechos de chi. De hecho, la teoría cuántica te habla del quantum, ya Así se es. pudo dividir el átomo, entonces ahora se habla del quantum. Claro. Y es esa partícula diminuta de la que la parte más mínima del átomo en la que está formado todo el universo. De ahí que la ley de la energía, esto es algo que sí quisiera que los radioescuchas tomaran muy en cuenta. Dios estableció leyes para sus hijos sin importar la religión que usted tenga. La ley de la gravedad funciona aquí en Australia, en China, con los budistas, con los musulmanes y con nosotros los católicos y los cristianos, es igual. Pero la ley de la energía, fíjate Eduardo, tiene 3 principios que son importantes para lo que tú estás diciendo. La ley de la energía dice que la energía no tiene límites y en todo se transforma, que es la creadora del universo. La segunda es que la energía en los polos iguales se atraen, por eso el bien jala bien, el mal jala mal, es contrario a la física. Y la tercera es que la energía siempre regresa a su origen. De ahí que Jesús nos decía, con la vara que mides serás medido. Claro. O sea, tú lanzas energía negativa, pues te va a regresar, no más que aumentada, corazón. Igual si lanzas el bien, se va a regresar. Y en esta parte, cuando tú estás conectado con esa energía superior, que es la energía más pura, querido Radio Escucha, el elemento más puro que usted puede tocar, se llama amor. Es la fuerza creadora del universo. Cuando usted se conecta verdaderamente al amor, esto es, se aleja del odio, se aleja del resentimiento, se aleja de todas las emociones tóxicas y se conecta al amor en, ¿qué es el amor? Pensar el bien, sentir el bien y hacer el bien. Ese es el amor puro. ¿Dije alguna barbarie, mi querido Eduardo? No, totalmente de acuerdo. ¿Y los chinos piensan eso? Claro, de hecho, hay muchas frecuencias en las que vibra el chi, sí, claro. Esta fuerza sustancia. En su estado más puro le llamamos Hunyuan Chi, y es precisamente esa la frecuencia con la que trabaja
el practicante de Qin en Qigong. Es la única frecuencia con la que trabaja el practicante de Qin en Qigong y es la frecuencia primigenia, la frecuencia original, el origen del universo, de todas las cosas. Y esto, claro, hay que recibir la instrucción para entender cómo acceder a esta frecuencia de Qi y qué tan real es el trabajo que hacemos con el Hunyuan Qi, y la realidad se mide en los resultados, que tú sabes que bueno, hay una investigación científica que duró más de 20 años en donde participaron científicos de niveles de premio Nobel y aún de premios más importantes que el Nobel, en que se comprueba que el 95% de las personas que practican Qin en Qigong tienen resultados que pueden ser comprobados con procedimiento científico occidental formal en los primeros 24 días de práctica. O sea, estamos hablando de cosas muy importantes. Y bueno, pero volviendo al tema del Qi y al tema de la respiración, te comentaba que en Qin en Qigong no hacemos énfasis en la atención a la respiración. Hay formas diferentes de trabajar con esta fuerza sustancia que nos forma. Los sistemas antiguos de Qigong trabajaban mucho con la respiración porque era el medio de acceso. El maestro Pan, el creador de la ciencia del Qin en Qigong y reconocido hoy como un tesoro viviente, nuestro maestro, que además por es cierto, médico alópata y médico de la medicina china. Así es, tiene los dos. Es doctor en ambas especialidades. Por cierto, acaba de ser su cumpleaños el 26 de este mes, el domingo pasado lo festejamos dando un curso en la Ciudad de México. El maestro Pan tuvo ha hecho aportaciones a la ciencia del Qigong que los expertos las han calificado como más trascendentes que las aportaciones que hizo un Einstein a la ciencia de la física. El maestro Pan ha revolucionado por completo la manera en la que se trabaja con el Qi en estas tradiciones. El énfasis ahora es en el trabajo de la mente. El trabajo de la mente se entiende como el más importante de todos, y a través de la práctica del Qin en Qigong, sin que nosotros estemos controlando, la respiración va alcanzando sus estados más eficientes. Sí hay prácticas dentro del Qin en Qigong en las que se observa la respiración en algunos momentos del ejercicio, y el reto del practicante es poder observar sin controlar, que ese es un trabajo extraordinario de cultivo del silencio, ¿no? Cuando tú eres capaz de cerrar tus ojos y mirar cómo está respirando tu cuerpo sin alterar la forma en la que lo está haciendo, estás haciendo un buen trabajo de Qigong. Y es muy interesante, pero claro, todo eso dentro de un contexto de práctica, que yo te hablaba. Lo importante para poder aprender a integrar y a equilibrar la mente, el cuerpo y las emociones es contar con buenas técnicas, con buenos métodos, porque no nacemos sabiendo eso. Claro. Esto ha sido el trabajo de miles de años de investigación a cargo de las mujeres y hombres más evolucionados de la cultura china, que han explorado la capacidad natural que tenemos los seres humanos de generarnos cambios evolutivos, cambios saludables, la capacidad de recuperar la salud de nuestro cuerpo, la capacidad de recuperar la salud de nuestras emociones y la capacidad de recuperar la salud de nuestra mente. Y con ello, poder hacer del desarrollo de nuestra vida y de nuestro amor un camino verdaderamente fértil y poderlo llevar a sus más bellas consecuencias. Y fíjate que yo creo que, bueno, tú no me dejarás mentir, acabas de regresar de Europa, y hay una tendencia mundial, bendito sea Dios, a regresar a la armonía. Hay una tendencia mundial a la espiritualidad. Yo acabo de estar en Orlando, en el Congreso de la Pareja Inteligente, y me sorprendió escuchar autores como Gary Chapman, John Gray, estar hablando de espiritualidad, estar hablando de que nos tenemos que conectar con la fuerza superior del amor. Claro. Mientras no hagamos eso como humanidad, pues no vamos a poder avanzar. Y hay un principio que está conectado desde mi muy particular punto de vista, Eduardo. La Biblia nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un principio fundamental. O sea, ¿por dónde empiezo el amor? Bueno, pues tienes que empezar por amarte tú. Si no te valoras, si no te cuidas, si no te haces consciente, si no tocas lo que estás sintiendo, si no controlas tu cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera.
Y en este sentido de ama a tu prójimo como a ti mismo, yo creo que el Chinen Chikó sí tiene una relación muy fuerte, porque te hace consciente de ti, te hace consciente de tu salud, te hace consciente de tus pensamientos, te hace consciente de tus emociones, y entonces empiezas a purificar eso, a decir, bueno, estoy enojada, ¿quiero seguir enojada? Claro. ¿Tiene sentido que esté enojada? Y tú hablas mucho de la importancia que tienen los padres en el desarrollo de las personas, ¿no? De los niños, eventualmente los jóvenes y hasta incluso la edad adulta. Sin embargo, tocas a veces el tema de que los padres no ayudan a los hijos a conectar con sus sentimientos, cuando los padres tampoco lo hacen, ¿no? Y ahí es tan importante, este problema viene de generaciones. Yo creo que lo que hay que empezar por entender como padres de familia, que yo no he tenido la fortuna de ser padre, pero he sido educador desde hace muchos años y he trabajado mucho con niños. Lo más importante es entender que la lección más trascendente a los niños es la de ser felices. O sea, los preparamos, como te decía al principio del programa, para competir, los preparamos para sacar 10, los preparamos para comportarse en sociedad, los preparamos para un montón de cosas y no les ayudamos a entender que a fin de cuentas lo más importante es poder experimentar verdadera felicidad, no ilusión de felicidad, sí, ¿no? Y la verdadera felicidad, fíjate, Eduardo, no está en la acumulación de cosas. Por supuesto que no. Qué lástima que los narcotraficantes no lo sepan, ni el grupo de los Zeta, ni la familia michoacana. Vamos, basta con mirar a nuestro alrededor, vivimos en una fantasía. Claro. ¿Qué los que más tienen son los más felices? ¿Cuánta gente que logra acumular la más grande cantidad de bienes y de fama y de tantas cosas termina por suicidarse y termina por caer en las drogas? Pues ahí tienes a Cristina Onassis, ¿no? La mujer más rica del mundo acabó suicidándose. Claro. Con todo y una hija. Claro, Ni siquiera su hija le importó. Es muy fácil entender que no va en función de eso. Pero bueno, a lo que quería llegar con lo que te estaba diciendo es que la forma más importante de aportar a tus hijos y de aportar a la sociedad es a través del ejemplo. Definitivamente. Nos vamos a ir a corte y ahorita regresamos. Cómo cultivar el equilibrio del cuerpo, mente y emociones. Nos acompaña el profesor Eduardo García Osegueda, director académico de Fuerza Integral. Eduardo, ¿qué hacer? Nos queda la parte última del programa y me gustaría que nos hablaras cómo trabajar con el cuerpo, cómo trabajar con la mente y cómo trabajar con las emociones para lograr este equilibrio, las cosas prácticas. Claro, hablábamos en el corte de un tema muy interesante, que si se podría clasificar el Chinen Chikung como una ciencia curativa. Y yo les comentaba que, por supuesto, el Chinen Chikung se ha vuelto famoso por el impacto tan impresionante que tiene en la salud del cuerpo, la curación de tantas enfermedades que se ha logrado a través de la práctica del Chinen Chikung en millones de casos investigados, pero que sin embargo la curación del cuerpo se considera un logro de bajo calibre, aun cuando estamos hablando de personas desahuciadas que a través de la práctica logran curarse por completo, se consideran logros de bajo calibre. Y esto nos habla de la trascendencia que tiene la práctica de Chinen Chikung en los otros aspectos de la vida. Por supuesto, lo ideal es que las personas que estén interesadas pues reciban la instrucción adecuada para poder enterarse de todo y aprovechar los beneficios de esta ciencia. Abraham, quien es mi asistente, mi brazo derecho, él es ingeniero y su esposa también, y pues los dos estudiaron ingeniería tratando de entenderse a sí mismos, entender la vida, entender el universo que los rodea, entender cómo funcionan las cosas. Él dice, el Chinen Chikung es como el manual de instrucciones de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestras emociones. Entonces, bueno, ojalá que todos tuvieran oportunidad de recibir esta instrucción, que vamos incluso a tener pronto en Guadalajara, pero sí quiero platicar para aquellos de las personas que nos están escuchando que no vayan a tener acceso a esta instrucción, que no vayan a poder acudir a este curso, dejarles un mensaje que puedan aplicar desde hoy y que les pueda empezar a generar beneficios. Quiero platicar brevemente, es más sencillo de lo que parece, cómo relacionarnos con nuestro cuerpo, cómo relacionarnos con nuestras emociones y cómo relacionarnos con nuestra mente. Lo primero que tenemos que entender es que los tres tienen que estar integrados y que deben buscar en todos los actos de su vida y en todos los pensamientos de su vida y en todas las emociones de su vida
que participen estos tres elementos de la manera más integrada y más armónica posible. Es decir, si yo voy a comer, nos dice el maestro Pan, come. Si yo voy a caminar, camina. Esto es, cuando tú comes, come también con la emoción, come también con tu atención, no nada más con tu cuerpo, no nada más con la boca. Cuando camines, asegúrate de que tus emociones caminen contigo, de que tu mente camine contigo, que tu mente esté solo en lo que estás haciendo. Con tu cuerpo, relaciónate de una manera respetuosa, de una manera amorosa, como lo dije antes, como tratarás al niño más querido, exigiéndole siempre, pero también cuidando no exigirle demasiado. Trátalo con gentileza y asegúrate de mantenerlo en forma, porque cuando tú trabajas con el amor, y si el cuerpo no está en forma, pues solamente puedes llegar hasta cierto punto, hasta cierto límite. Por vida, sin ir más lejos, ¿no? ¿Cuánto te alcanza la vida para crecer en amor? Bueno, pues cuanto más en forma esté tu cuerpo, más vida tendrás para crecer y hacer más por ti y por los demás. En cuanto a las emociones, no se trata de pelearse con ellas, no las juzgues de positivas o negativas. Todas las emociones tienen su función evolutiva, pero lo que es muy importante es reconocerlas y buscar siempre la salud. Cuando tú te atoras en una emoción que se siente incómoda, como el miedo, como la frustración, como el enojo, es cuando el miedo, la frustración, el enojo se vuelven patológicos. El miedo no es malo, el miedo es preventivo. El enojo no es malo, el enojo te permite salir de una situación, te permite darte cuenta de que algo no está bien, principalmente dentro de ti, te permite evolucionar. Entonces, cuando tú el enojo lo tomas como una señal de que careces de algo, entonces puedes vivirlo y puedes expresarlo, pero siempre asegúrate de expresarlo de maneras saludables, de maneras no destructivas, ¿no? Lo más peligroso ante las emociones que no nos gustan es destruir. Y siempre busca del enojo, el perdón, de la frustración, la plenitud, del miedo, el valor, y así de la tristeza, la alegría, y de cada emoción desagradable que puedas llegar a sentir, busca cultivar la contraparte, tomándolas como guías evolutivas. ¿Qué te está diciendo esta emoción? ¿Qué es lo que tienes que hacer al respecto? Siempre constructivo. Esa es la palabra clave. Siempre constructivo. Si tu cuerpo está en franca degeneración, algo estás haciendo mal. Si emocionalmente tiendes a estar cada vez peor, algo estás haciendo mal. Entonces, siempre busca ser constructivo con tu cuerpo y con tus emociones. Y con la mente es muy importante. No busques la fantasía. La única manera de realmente construir es cuando buscas ver las cosas como realmente son. La gente tiende a pensar, en general tendemos a pensar, que experimentamos menos dolor cuando tratamos de ver la realidad como nos gustaría que fuera, ¿no? Y ahora hay muchas técnicas que de visualización y que de afirmaciones positivas y de muchas cosas que no sabiéndolas tratar correctamente nos pueden hacer caer en una serie de fantasías y de ilusiones que nos llevan a la depresión definitivamente, ¿no? Pasa mucho en los cursos de motivación en las empresas, ¿no? Que la gente sale de un curso de motivación sintiendo que se puede comer al mundo y llega y se enfrenta a la realidad y no sabe cómo manejarla. Y entonces el golpe es durísimo. La invitación del Chin en Chikung no es a pensar positivo. Consideramos pensar positivo tan peligroso como pensar negativo. No es a ser optimistas, tampoco es a ser pesimistas. La invitación del Chin en Chikung es a pensar objetivo, a ver la realidad como verdaderamente es, porque ese es el punto de partida fértil de todo cambio. Y es como, ahorita que lo decías, Eduardo, el ser humano se desgasta mucho queriendo no aceptar su realidad. Así es. En vez de decir, esta es mi realidad, claro, aquí estoy en este momento, claro, y de este punto voy a partir. Claro, y que tengo un cuerpo y tengo una serie de facultades emocionales y tengo una mente que son los recursos que tengo para cambiar esta realidad. Primero, para aceptar que estoy aquí. Así es.
Y por otro lado, esto es aplicable a cualquier área. Si lo llevamos al plano matrimonial, es que yo quisiera que mi esposo fuera, a ver, pero no es. Te casaste con un zorrillito, pues va a ser apestosito toda la vida, acéptalo, zorrillito. Te casaste con una tortuguita, va a ser lento. Es tortuguita, no quieras que sea gacela. Oye, te casaste con un conejo, pues corre todo el tiempo. Bueno, es conejo. Nos da risa, pero vivimos desgastándonos queriendo que el otro sea como yo quiero que sea, cuando mi realidad es que el otro es como es. Claro. Cuando yo quisiera, en este sentido que acabas de decir, porque cuando partes de tu realidad, Eduardo, partes de la objetividad. Y desde ahí vas a partir. Ayer a propósito, estamos tomando un curso hermosísimo con el padre Francisco, hermoso, un teólogo español impresionante, además de muy práctico. Y él nos dijo algo que les va a encantar a los radioescuchos, que tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Él dijo: ¿cuántas veces nosotros delante de Dios nos sentimos los peores del mundo? ¿Por qué? Porque siempre no nos paramos desde nuestra realidad, y Dios quiere que tú empieces a caminar hacia Él desde donde estás. Él sabe que eres necio, Él sabe que eres terco, otros serán flojos, otros tendrán una debilidad, pero Él también sabe que eres amoroso, Él también sabe que te esfuerzas. O sea, no eres todo lo malo, también tienes todo lo bueno. Entonces, cuando eres objetivo, lo que tú te acabas de decir es, a ver, ¿dónde estoy? Y ahí fue una de las preguntas, bueno, nos dejó como 5 preguntas que tenemos que trabajar esta semanita, y entre ellas es, ¿dónde estoy en este momento? Porque si no me digo dónde estoy en este momento, pues entonces no puedo avanzar hacia donde quiero. Y ese es el meollo del asunto. Yo comulgo con lo que estás diciendo, Eduardo, porque la mayoría de las personas viven o en el mañana que no ha llegado, o en el ayer que ya pasó, y se pierden lo más importante. Así aquí es. Y ahora. Y es lo único que tienes. Es lo único que tienes. Así es. Mi padre decía algo muy interesante que quiero compartir, yo lo aterricé de otra manera. Él decía, yo desayuno por si no como, como por si no ceno, y ceno por si no desayuno. Sí, yo ahorita. Mañana, pues quién sabe, ¿no? Y él era muy práctico, pero es cierto. Y yo lo cambio, no a la comida, y yo digo, yo amo en la mañana por si no llego a mediodía. Yo amo a mediodía por si no llego a la noche. Y me ejecuto en la noche porque yo no sé qué pase mañana, o si me toca irme, pues no sé cómo sea en el cielo. Y la gente le da risa, pero a lo que yo trato de decir es, cuántos momentos maravillosos, Eduardo, nos perdemos del ahora, del aquí, por estar en el ayer o por estar en el mañana. Pierdes tu realidad. Y lo único que tiene, mi querido redescucha, le guste, no le guste, esté de acuerdo o no, es su hoy. El de ayer, mire, por más que le escarbe, le piense, palo dado, ni Dios lo quita. Pregúntele a una embarazada, pues ni modo, ya. Ya le dieron, comadre, pues ya no hay para atrás, o sea, ya está. Ese es lo que pasó ayer, lo piense y lo repiense, no le puede cambiar nada. El mañana todavía no llega. Y la falta de objetividad nos aleja, desde mi muy particular punto de vista, Eduardo, de nuestra verdadera esencia. No quiero tocar lo que en este momento soy. Y el padre Javis nos decía anoche, usted tiene que aceptarse como está en ese momento y delante de Dios decirle, así estoy, aquí, esta es mi historia y en este momento de mi vida así estoy. No tiene 16 años, no se puede poner como si tuviera 16, no, pues ya tenemos más de 50, entonces ya vamos más cerca de la tumba. Entonces, bueno, los que tienen 20 dicen, ¿no? Es una postura de objetividad. Nos vamos a ir a corte, Mayrita, y regresamos. Experimentamos menos dolor cuando vemos las cosas como realmente son. Esa es una manera de pensar objetiva. Así es. Bueno, más que experimentar, Héctor, más que experimentar menos dolor, es que dejas de echarte mentiras. Entonces empiezas a trabajar en tu realidad y no en tu fantasía. Es que yo quisiera que mi marido fuera, pues no, tu marido no es así. O lo aceptas o lo aceptas. Sí, pero sí experimentas menos dolor. Claro. Porque al no reconocer la realidad, el dolor pues, continúa. Vives en la fantasía. Claro. Si vives en Alicia en el País de las Maravillas y como la realidad nunca va a ser como tu fantasía, el grado de frustración sí se incrementa. Y es entonces cuando empiezas a buscar medios artificiales para poder tratar de no sentirlo, ¿no? Claro.
pero no te llevan a la Pero no solución. te llevan a la Entonces el solución. dolor continúa. Y además se puede complicar con un grado de frustración tan severo y tan grande que puede ser destructivo. Puedes llegar a destruir la relación, a destruirte como persona, Claro. porque vives en no querer aceptar. Yo quisiera, fíjate Eduardo, compartirles a mis radioescuchas que una de las cosas que me ayudó enormemente a crecer y avanzar fue aceptarme obesa. Yo fui una niña desde que nací, pesé 5 kilos al nacer, entonces desde bebé soy una niña gorda. Entonces, en la adolescencia le sufrí mucho porque, bueno, los estándares que te ven del mundo, pues no son los de un gordo. Claro. Además, no es salud. La disfunción de la tiroides, etcétera. Pero cuando te aceptas y dices, bueno, yo tengo una disfunción en la tiroides, voy a trabajar con esto, es algo que tengo, que no pedí tener, pero que tengo. Hay medicamentos que los voy a estar tomando para estar bien, como cuando estás diabético o te pones insulina, etcétera. Entonces, cuando partes de tu realidad, la puedes manejar. Y Claro. entonces te aceptas. Claro. Me queda claro que yo creo que la única vez que yo voy a estar flaca es dentro de la caja, y eso cuando me hayan acabado los gusanos, que se van a echar un festín de un año, yo creo. Pero de ahí en más te tienes que aceptar. Entonces, en el momento que te aceptas con tu realidad, caminas más rápido. Claro. Caminas más rápido. Sí, yo te voy a decir algo que platico muchas veces. El momento más feliz de mi vida, mientras estuve enfermo, fue cuando más enfermo estuve, cuando menos recursos tuve y cuando más lejos de mi familia estuve. Es decir, toda mi vida yo sabía que algo estaba mal con mi cuerpo. Yo no sabía que tan grave estaba. Durante 20 y tantos años yo no tenía idea de lo mal que estaba, nada más sufría, pero no sabía qué pasaba. Entonces, cada vez que yo empezaba un nuevo tratamiento, o que iba con un nuevo especialista, o que me daban un nuevo medicamento, yo empezaba este tratamiento con una ilusión, con una expectativa enorme de ahora sí sentirme bien, ahora sí curarme, ahora sí salir adelante. Sin embargo, cuando yo estuve en Europa, que fue ya casi al final de mi proceso, un par de años antes de llegar a China, yo salí de Europa con un diagnóstico muy poco alentador. Yo tenía el hígado, los riñones, las suprarrenales destrozados, tenía problemas en corazón, tenía problemas en pulmones, tenía problemas en huesos, en sangre. Entonces, bueno, pues me dijeron, si sobrevives un año más, regresas a Europa para una segunda fase de tratamiento y a ver qué se puede lograr. Entonces yo tenía prohibido vivir en la Ciudad de México más de 4 días y me fui a vivir a un cuarto de azotea en la colonia Chuborná, en la ciudad de Mérida. Y yo alcancé a vender mi casa antes de estos tratamientos y me sobraba muy poco dinero. Entonces, pues mis recursos económicos eran muy limitados. Yo por eso vivía en un lugar muy humilde, no tenía ni aire acondicionado, ni era un cuartito ahí, de veras muy, muy sencillo. Y cada mes, pues yo iba bajándole a mi cuenta. Y era muy curioso porque así como pasaba en lo tangible, pasaba también en lo sutil. En todos los aspectos de mi vida, todo se me iba acabando. Así como la vida se me iba acabando el dinero y se me iba acabando todo lo demás. Sin embargo, en ese momento de mi vida, Adriana, yo me reconcilié con la posibilidad de morir. En ese momento, por primera vez dije, bueno, ya tengo 30 años tratando de salir adelante y no he salido adelante. Así que, pues si me muero, me muero. Y no pasa nada más que eso. Del suelo no pasa uno, ¿verdad? Sí, nadie pasa más allá de la raya, ¿no? Lo importante es qué voy a hacer mientras esté vivo. ¿No tengo dinero? Ok, pasé toda la vida preparándome para ser excelente profesionista y tener lo mismo que todos mis hermanos o más. Y bueno, pues si no tengo, ya no tengo. No tengo fuerzas tampoco para tener más, así que no tengo y acepto esta realidad. Y bueno, pues mi familia está lejos de mí. Me empecé a dar cuenta de muchas cosas que no estaban bien en mis relaciones con mis hermanos y con mis padres y también sin solucionarlas, primero las acepté. Y bueno, Adriana, cuando me di cuenta, estaba yo viviendo feliz, tumbado en una cama, casi sin poderme mover, con muy poco dinero, sin poderme comprar cosas maravillosas y sin poder comer en los mejores lugares.
Bueno, con una dieta además que no me permitía comer prácticamente nada. Y pues lejos de mi familia, ¿no? Cuando uno dice lo más importante es la salud y lo más importante es el afecto y lo más importante... No, lo más importante es aceptar tu realidad como es. Y de ahí que se abre una puerta de posibilidad para poder transformarla. Fue justamente en ese momento de mi vida cuando me entero acerca de la existencia del Chinen Chikung, viajo a China y en 5 meses estoy completamente curado. Pero yo llegué a China sin esperanza. La gente dice, no, es que tú crees en esas cosas. No, Adriana, yo era escéptico hasta de las matemáticas. Tenía 30 años de tratarme con los mejores especialistas en Occidente, de medicina científica occidental como la que todos conocemos, y después con otros especialistas de Europa en otras formas de tratar al cuerpo muy interesantes, muy interesantes, vi cosas extraordinarias, pero nada me servía. Yo llegué a China completamente objetivo, a evaluar si realmente era cierto eso que decían y que yo sentía, que todos los seres humanos tenemos la capacidad innata, la capacidad natural de transformar nuestra vida y también nuestro cuerpo. Y mira, aquí estoy 10 años más tarde. 10 años más tarde y ahora estás enseñando este método tan increíble. Y fíjate que a propósito de lo que estás diciendo, una de las cosas que yo he aprendido, Eduardo, y ojalá les sirva de reflexión a mis queridos y amados radioescuchas, quiero que se hagan las siguientes 3 preguntas. Primera pregunta: ¿cuál es mi realidad? Buena, mala, regular, pobre, abundante. A ver, ¿cuál es su realidad? ¿De su familia? ¿Cuál es su realidad de su relación? ¿Cuál es su realidad en su trabajo? ¿Cuál es su realidad en su vida personal? ¿Y cuál es su realidad en su vida espiritual? Ese contestaría el ¿dónde estoy en este momento de mi vida? La segunda pregunta que quiero que se haga es ¿qué me gustaría lograr? ¿Me quiero quedar donde estoy o quiero caminar a otro lado? Y si quiero caminar a otro lado, ¿hacia dónde quiero caminar? Y la tercera pregunta que se va a hacer es, si quiero caminar para otro lado, ¿por qué quiero caminar hacia allá? Cuando tiene sentido lo que estoy haciendo, bueno, te rejuveneces, te sanas, disfrutas la vida, porque entonces le estás dando un sentido. Y ahorita tiene sentido que nos tenemos que ir a corte, y no, Mayrita me va a colgar aquí. Bien, estamos de regreso platicando con el profesor Eduardo García Ocegueda, director académico de Fuerza Integral, cómo cultivar el equilibrio del cuerpo, mente y emociones. Él nos decía, para ser feliz, lo más importante es aceptar tu realidad. De ahí partes. Eduardo, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde son tus teléfonos o tu página para que la gente pueda accesar a la información? Bueno, tenemos una página de internet que es www.fuerzaintegral.com. Ahí viene toda la información, incluso vienen unos podcasts que son como unos programas de radio que pueden descargar ahí. Y viene, también tenemos el teléfono en la Ciudad de México, 5235-7198, 5235-7198, y con muchísimo gusto los atienden personas que son practicantes y que, trabajan conmigo por lo que han logrado ellos mismos con su cuerpo y con su vida. Yo te voy a aprovechar, yo te tengo que traer porque la verdad nos enseñas tantas cosas y hablas con tanta sabiduría que es muy enriquecedor tenerte en el programa. Yo te quiero agradecer que me permitas, de veras, me aceptes las invitaciones cuando estás por acá, porque nos dejas riqueza y nos dejas esperanza. Y yo creo que podríamos concluir y concretar muchas cosas importantes. Desde mi muy particular punto de vista, y tú lo dijiste de una manera bellísima, el equilibrio de la mente, el cuerpo y el espíritu es un trabajo que hay que hacer todos los días, no es algo que se te da hecho. Así es. Tienes que partir de tu realidad. Es una práctica. Así es, una práctica. Tienes que partir de tu realidad, de donde estás. Es algo que tienes que practicar todos los días, pero sobre todo, mi querido Radio Escucha, es algo que se da cuando te conectas contigo mismo. Sí. Con tu mente, con tu cuerpo y con tu espíritu. Esto es con tus emociones. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo? ¿Por qué mi cuerpo se aceleró? ¿Por qué no se aceleró? ¿Por qué está cansado? ¿Por qué está triste? Y conectarte con tu cuerpo y conectarte con tu mente, preguntarte por qué estoy así, y preguntarte por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, es lo que te permite precisamente el autodominio, es lo que te permite impulsarte y es lo que te permite crecer. Eduardo, ¿algo más que quieras decir?
Pues que es muy importante entender que el bienestar no viene de afuera, viene de adentro, y que no depende de las cosas que nos pasan o que no nos pasan, sino de cómo procesamos, cómo somos capaces de procesar todos los eventos de nuestra vida. Hacer hincapié en que aunque la actividad de la mente es la más importante, no debemos caer en un vicio muy común en Occidente, que es pretender pasar toda la riqueza de la vida a través del filtro del intelecto. No todas las cosas se van a entender, no todas las cosas se van a explicar, no todas las cosas se pueden estructurar con palabras. Somos también cuerpo y somos también emociones, y a cada uno de esos niveles corresponden diferentes estímulos. Definitivamente. Eduardo, nos tenemos que ir. Gracias. Héctor, gracias. Nos despedimos. Pues muchas gracias, Eduardo García Osegueda, director académico de Fuerza Integral, www.fuerzaintegral.com. Me preguntan 16 y 17 de octubre en Guadalajara, ¿en dónde vas a estar? Vamos a estar en Cultura Valle Real, en el fraccionamiento Valle Real en Zapopan. De acuerdo, mayor información www.fuerzaintegral.com.